De vuelta, ya estamos al aire, ya tenemos imagen también. Estamos con una invitada especial el día de hoy, estamos con la concejala Julia Irigoitía, quien es del Partido Justicialista, con quien vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, gracias a vos. Como comentábamos anteriormente, esta es una sección que solemos hacer los martes, que titulamos ¿Cómo la ves?, donde traemos a diferentes concejales, dirigentes políticos de la ciudad para que vengan a contarnos cómo están viendo el panorama local, provincial y nacional. Primero, una pregunta que hago media de manual, es si conoces este formato de streaming, si estás familiarizada, si ves, si fuiste a algún stream también. Me ha tocado ir a Sí. algunos, sí. Me gusta, me encanta este formato y esta combinación medio radio y streaming. Me encanta, sí, conozco. Lo disfruto un montón. Al principio me generaba, porque viste que la radio te da como Sí. esa tranquilidad, si se quiere, de estar hablando detrás de cámaras y nada, uno se suelda con el micrófono en los estudios de radio, pero me gusta, me Sí, te gusta. da otra seguridad tal vez la radio, digamos, Sí, es como que la cámara siempre está ahí enfocando y bueno, sí, sí, pero me gusta, me gusta. es otro tipo de formato. Bueno, lo que a nosotros nos interesa también de esta sección es conocer la trayectoria política de aquellos dirigentes. Por eso quisiera preguntarte cómo fue tu primer encuentro con la política, cómo llegaste a eso, para después, bueno, ir un poco a lo que está sucediendo hoy, que nos atañe a todos y la verdad que es lo importante. ¿Cómo llegaste a la política, no? Bueno, viste que la política es una cosa que pasa por el cuerpo, que uno lo siente, que lo conmueve, que lo convoca, si se quiere, desde algo no tan racional, sino más visceral, si querés. Soy de cuna justicialista, mi mamá y mi papá, bueno, militaban en la juventud peronista ya de los 80, de la vuelta a la democracia, y la verdad que en mis mesas familiares siempre se habló de política. Sin embargo, yo más que nada siempre me sentí como eso, muy sensibilizada. Soy de Rosario, me crié y nací, me crié en un barrio de esta ciudad. Nada, la vivo y la siento esta ciudad, ¿no es cierto? Y siempre me sentí muy sensibilizada por las cuestiones sociales. Entonces, mi acercamiento, si se quiere, más a la participación política fue desde ahí, ¿no? Recuerdo campañas o colectas solidarias que hacíamos en la escuela y después íbamos y la entregábamos en el hospital de niños. Eh, Cuestiones vinculadas con esto, con actividades, con jornadas para el mejoramiento de algunos espacios comunitarios. Bueno, así me fui como involucrando más en términos de organización hasta que me sumé a la Biblioteca Popular en Palme Norte en el año 2010, 2009-2010. Y ahí elegí como ámbito de trabajo y de construcción política, social, un barrio de la ciudad de Rosario, que es Empalme Graneros, que no es mi barrio de Claro. origen, porque yo nací en Tablada, siempre digo, un lío, nací en Tablada, trabajo política y socialmente en Empalme, vivo en República de la Sexta, pero bueno, ahí digo, soy nacida en Tablada y adoptada por los vecinos y las vecinas de Empalme, así que mi recorrido más político y de construcción fue en ese barrio desde lo social, desde lo comunitario. Bueno, creo que algo en común que tiene la política es ese rol social que tiene, ¿no? Con respecto a esta... Muchos de los que han pasado por el estudio nos han comentado lo mismo, sale de la labor social, ¿no? Su llegada a la política y a través también del contacto con la gente, que al fin y al cabo es el que uno representa, ¿no? ¿Y cómo fue ese paso a decir, bueno, quiero ser concejala de la ciudad? ¿Cómo se dio la oportunidad? Bueno, eso está buena esa Sí, pregunta, porque en realidad cuando uno pertenece o es parte de un espacio político, nada, se debe, si se quiere, nosotros decimos al movimiento justicialista, en realidad no es una decisión personal, no es que yo digo, bueno, quiero ser concejala, claro. no, es más una decisión del colectivo, de ese espacio donde militas, que en coyunturas, en momentos particulares, como pueden ser el armado de una lista o la decisión, la elección de determinados referentes de ese espacio para representarlos en este caso en el Consejo Municipal, bueno, me convocaron a mí, ¿sí? Entonces no es que tampoco nunca fue mi sueño ser concejala, ¿viste? Que algunos dicen, ay, qué bueno que estaría ser concejal. No, yo, la verdad que no es que lo tenía entre mis objetivos, pero fui convocada y también uno lo interpreta como un reconocimiento por parte de ese espacio político al que pertenece, bueno, del recorrido, de la militancia, de la formación. Así que así terminé en el Consejo Municipal de Rosario, que es todo un desafío, porque yo siempre cuento, ¿no? Yo soy de la ejecución, de lo concreto, de, bueno, hay un problema, lo resolvemos.
venía de eso también, porque venía de tener una experiencia en el Ejecutivo Provincial. Como les contaba, mi recorrido es siempre desde la organización comunitaria, puntualmente en Empalme, en una biblioteca popular, con la gestión de política pública, y después en el marco del gobierno de Omar Perotti en el año 2019, en ese proceso de conformación del gabinete, me convocan para llevar adelante una política pública que para mí era mi sueño, porque de alguna manera combinaba a las organizaciones sociales, a las juventudes de los barrios de nuestra ciudad y después con una proyección o con un objetivo de acompañar el proceso hacia la inserción laboral. Entonces era, porque para mí el trabajo es lo esencial, es lo que organiza la vida de las personas y las comunidades, entonces era una situación, bueno, maravillosa, una experiencia, la verdad, muy, muy hermosa que me tocó atravesar. Y bueno, fui convocada después en ese contexto, también creo que como reconocimiento a esa gestión al frente del programa, a representar al peronismo en el Consejo Municipal y cambiar, ¿no? El legislativo tiene una dinámica distinta, no es lo mismo estar en el Ejecutivo, que es todo el tiempo hacer, resolver lío, resolución, toma de decisiones permanentes, que en el legislativo, que si querés hay un tiempo muchísimo más disponible para el estudio, para la profundidad de los temas, para el debate, bueno, también ir tomando posicionamiento e ir entrenando esto de cómo comunicarlo. Bueno, yo escuchaba que decías en otros medios que hay que sobre todo ser activos y tomar decisiones, ¿no? En algo más textual había dicho como que el éxito de los gobiernos viene a través del accionar puntualmente. ¿Qué sentís que en el gobierno actual de la ciudad, cómo ves lo local y qué ves que es aquello en lo que hay que accionar, ¿no? Bueno, vos sabés que esto a mí, por supuesto, me gusta recorrer la ciudad, a interactuar, charlar con los distintos actores, insisto, desde los empresarios hasta el vecino del barrio más alejado del centro. Y la verdad que hay un sentimiento, una sensación común de que esta ciudad está abandonada, que es la desidia absoluta. Y yo digo, esto, si se quiere, es la frutillita del postre de un proceso político, de un espacio político que hace mucho tiempo gobierna la ciudad de Rosario, con diferentes nombres en ese frente político, pero que hace mucho tiempo está al frente de la ciudad de Rosario, y lo que pasa hoy en nuestra ciudad no es resultado de una o de dos gestiones. Se nota el abandono, la desidia. A ver, la semana pasada, no, la anterior, lluvias intensas. ¿Qué pasa en los barrios, chicos? Se desbordan las zanjas, se desbordan los pozos ciegos, los niñitos todos llenos de ronchas porque justamente están en contacto con todo eso que circula a partir del desborde de esta infraestructura tan precaria. Entonces digo, para llegar a ese estado de situación es porque se tomó la decisión política de abandonar los barrios de Rosario y eso repercute y eso tiene que ver con la violencia. Y eso tiene que ver, o sea, la desigualdad, la profunda desigualdad también genera violencia. Esos escenarios tan faltos de inversión en infraestructura, tan precarios en cuanto a las condiciones de accesibilidad, de transporte, estamos hablando de cuestiones muy básicas, ¿no? Bueno, eso también va generando y va configurando escenarios que hacen muchísimo más propicio que la violencia se apodere del territorio. A ver, yo siempre digo esto, con los narcos, lo que disputamos, si nosotros nos ponemos como representantes del Estado, lo que disputamos son proyectos de vida. O sea, el narco tiene en el barrio para ofrecerle un proyecto de vida al joven y el Estado, ¿cuál le ofrece? ¿El narco qué le ofrece? Le ofrece dinero, le ofrece referencia, le ofrece protección, le ofrece inmediatez. Hoy, el Estado que además bien sabemos que a nivel nacional se están desmantelando todo tipo de política pública, que yo digo, algunas sí tienen que ver con la contención social, pero otras también tienen que ver con la igualación, si se quiere, de oportunidades, justamente para poder proyectar la vida más allá del día a día, para poder pensar en un trabajo, para poder pensar en la constitución de una familia, para poder pensar en la adquisición de bienes básicos que hacen a que vivamos mejor, que en definitiva es lo que queremos todos, ¿no? Me gustaría retomar dos cuestiones que mencionabas recién. Primero, en relación a la infraestructura, ¿no? Traigo a colación algo muy cotidiano que vengo observando en la ciudad desde hace tiempo ya. Esta semana, por ejemplo, vi que estaban rompiendo nuevamente calle Dorrego frente a Plaza San Martín. El año pasado hubo obras
en la avenida Pellegrini, en calle Maipú, pero siempre veo, me llama mucho la atención siempre esto que veo que rompen calles que están enteras. Es algo que cuando camino por Rosario me llama la atención, cuando transito por el centro, y lo relacionaba un poco con lo que decías recién de la infraestructura en los barrios. ¿De qué manera se toma la decisión de dónde invertir en infraestructura y por qué se concentra tanto en el centro? Me río porque en el contexto de campaña del año pasado, donde se definía el intendente de nuestra ciudad, quién sería, una amiga que vive por calle Maipú me mandaba: te invito a mi fiestita de inauguración de la 14ª pavimentación de calle Maipú, de por calle de la Prida. Es real Claro. esto que decís. Y bueno, y ahí insisto, toda decisión política responde a un proyecto de ciudad, a un modelo de ciudad. Si la decisión, los recursos son finitos, sabemos que no hay recursos infinitos, que la frazada es corta, decimos en gestión, porque me tapo la cabeza y se me destapan los pies, me tapo los pies y se me destapa la cabeza. Entonces hay que tomar decisiones para, por supuesto, que administrar de manera eficiente e inteligente esos recursos. Yo soy una convencida de que hay que mejorar la operatoria del Estado, hay que desburocratizar el Estado, no puede ser que sean tan densos algunos circuitos para habilitar un comercio, algunos circuitos burocráticos. Pero también hay un momento en que el Ejecutivo, le hace el Intendente, le hace el Presidente, le hace el Gobernador, toma decisiones, usa la lapicera, algunos dicen. Y bueno, y eso tiene que ver con cómo se asignan y se distribuyen los recursos. Yo no creo que haya que descuidar el centro. Yo creo que el centro es un barrio más. No es que no quiero que haya obras ni mejoramiento del pavimento y demás. Ahora, no puede ser que el pavimento a nivel definitivo en uno de los pocos barrios que se está haciendo sea en Empalme Granero y, como vos decís, calle La Prida, calle Maipú, calle Dorrego, calle Santa Fe, se pavimentaron y se levantó esa carpeta y se volvió a tirar esa carpeta asfáltica, no sé, 4 o 5 veces, no quiero exagerar, pero en la última década, si queremos. Entonces, me parece que es eso, me parece que hace mucho tiempo esta ciudad está gobernada por un color político que piensa del centro hacia las periferias, y en esa lógica de pensamiento, las periferias siempre terminan quedando últimas y terminan quedando con las obras. A ver, y esto es otra cuestión, porque si nosotros recorremos las últimas inversiones o las últimas intervenciones de infraestructuras, también son decisiones de cómo se gobierna. O se pone parche o se toman decisiones estructurales. Obvio, las decisiones estructurales muchas veces no garpan políticamente o electoralmente, porque tienen que ver justamente con procesos mucho más largos, con la construcción de un acueducto. Entonces, lo que sí vemos en nuestra ciudad es que hace mucho tiempo se vienen poniendo parches. Entonces, bueno, sí, te tiro un mejorado en esta calle, te entubo esta zanja, te hago un perfilado, operativos de limpieza integral, ahora que estamos con el tema del dengue, a demanda, en vez de tener una planificación y decir, bueno, el pasto de esta cuadra a esta cuadra se tiene que cortar cada tantos días. La zanja, para que no desborde cuando llueve, previendo un periodo de lluvias intensas, tiene que tener este mantenimiento y tiene que haber una proyección de qué vamos a hacer con esa zanja. ¿Hasta cuándo los vecinos de Rosario van a vivir con zanjas? Bueno, también una relación con lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Algo que estuvo en tema de todos en Rosario y que siempre es algo conflictivo que se encuentra en la ciudad, que es la seguridad, ¿no? Las bandas narcos y en esta concepción de los planes de vida, donde entra también la postura de un gobierno nacional que desbarata, deja de financiar la obra pública en las provincias a nivel nacional. ¿Cómo se van a reconstruir aquellos barrios donde van a llegar los efectivos policiales a destruir aquellos búnker? ¿Cómo se va a mejorar la situación de aquellos barrios vulnerables, en aquellos barrios denominados picantes, en donde el día a día tal vez se hace bastante denso para aquellos que habitan esos barrios? ¿Cómo crees que se puede hacer para mejorar desde Rosario aquellos barrios carenciados, sabiendo que la famosa frase de este gobierno es que no hay plata, ¿no? Es importantísimo lo que me preguntás. Es lamentable la respuesta también que tengo para darte, pero al mismo tiempo yo digo, el presidente Milei está haciendo lo que dijo que iba a hacer en su campaña, tiene una concepción del manejo de los fondos del Estado con los cuales, por supuesto, yo no acuerdo,
que implican nada más y nada menos que la sangre del pueblo, para ser cruda, porque Milei nos plantea un esquema de obra pública, de lo que nosotros entendemos como obra pública, recurriendo al financiamiento privado. Bueno, quiero decirles, un privado no va a invertir en un lugar que no sepa que le va a generar un rédito económico o un beneficio. Sepámoslo todos que urbanizar los Pumitas, urbanizar Tablada, urbanizar Banana no le va a generar ningún rédito económico a nadie. Sí, nosotros entendemos que eso es una deuda que se tiene con todos los rosarinos y con todas las rosarinas, y es una obligación de los gobernantes, no un favor que se le hace al vecino. Ahí, bueno, hay una firme decisión de financiamiento de todo lo que tiene que ver con la obra pública. La realidad, esto lo tengo que decir, el municipio, y más un municipio como Rosario, que ni siquiera tiene autonomía, si no cuenta con los recursos de provincia y con los recursos de nación, es muy difícil que avance en intervenciones de urbanización profundas. Nosotros fuimos muy defensores, y lo seguiremos siendo, de todo lo que fue el proceso del RENAVAP. El RENAVAP es el Registro Nacional de Barrios Populares, que lo que hace básicamente primero es censar, ¿sí?, quiénes son esos vecinos y esas vecinas que viven en barrios populares, antiguamente conocidos como las villas, ¿sí? Claro. Las villas miseria. Bueno, ¿qué pasó históricamente con eso? Y de vuelta me remito a Empalme. Hay todo un sector de Empalme Graneros sobre el cual nosotros íbamos, nos presentábamos con los gobiernos municipales y provinciales para pedir el acceso al agua potable, y nos decían, no, terreno inundable. Entonces, en el mapa de la municipalidad aparecía todo blanco, como si no viviera nadie. Bueno, desde los 80 que se están radicando comunidades del Chaco, de Corrientes, de Paraguay, a ver, el Estado tiene lo mismo, una decisión por tomar, o los reconoce o hace la vista gorda. Bueno, durante el gobierno, y digo, lo lamento porque la verdad que el trayecto del Registro Nacional de Barrios Populares es muy interesante en términos políticos. Se aprueba en el gobierno de Macri, o sea, en esa administración se aprueba para que sea un relevamiento de cuántas personas había viviendo en barrios populares, para que sepamos, para que tomemos dimensión. En Rosario hay más de 100, hay 112 barrios populares, en nuestra ciudad solamente, a nivel país hay unos 6.000. Se avanza con ese registro, o sea, lo primero es esto del DNI. Yo, para vincularme con el Estado, necesito mi DNI. Bueno, esa gente empieza a aparecer en los mapas del Estado, y en el gobierno de Alberto Fernández lo que se hace es, se dota de recursos al área que tenía por objetivo avanzar en la integración sociourbana, o más conocida urbanización de esos barrios, y se crea un fideicomiso, el Fideicomiso de Integración Sociourbana, el FISU, que estuvo bastante circulando en este último tiempo, porque por supuesto una de las primeras medidas de Javier Milei tuvo que ver con desfinanciar ese fondo, ¿está? O sea, sacarle el dinero que el Estado tenía destinado para la urbanización, para la integración sociourbana de los barrios más arrasados, más abandonados de toda nuestra Argentina. Entonces, bueno, es difícil la situación, porque ahora el intendente, el presidente dice, busquen fondos, busquen financiamiento. Sí, o arréglenlo los propios vecinos. No sé si viste tal vez la entrevista ayer con Fantino, que bueno, que dice, si quieren construir un puente, bueno, que vayan y se junten entre vecinos para hacerlo, digamos, un caso aislado, ¿no? Pero bueno, algo también que me llamó la atención con respecto también a la situación que estamos viendo en la ciudad de Rosario con el narcotráfico, algo que relacionado a la educación, ¿no? Que aquellas cosas que llegan al gobierno de la localidad y de la provincia sean utilizadas, o sea, aquellas cosas utilizadas, bienes materiales de las bandas narcos, sean utilizadas para la educación. ¿De qué se trata este proyecto, no? Bueno, les cuento un poco, porque también creo que está bueno que lo que hacemos los concejales llegue a todos los vecinos, a todas las vecinas. Si hay algo en lo que acertó Milei, digo, ustedes vienen del mundo de la comunicación, podrán tener un análisis muchísimo más profundo que el mío, pero es en este concepto de la casta, ¿no? ¿Cómo caló esto de la casta? Y esa acusación de que la casta política se quedaba con el dinero de la gente para el beneficio personal. Eso caló profundo, digo, el concepto de la casta. Y yo pienso, digo, más allá de reconocerle, independientemente de que por supuesto estoy parada en la vereda enfrente de Milei, pero reconocerle algunos aciertos en términos de comunicación política, creo que este concepto también cala porque hay un sentir en la gente de la política alejada.
de las instituciones que no resuelven, de la promesa, ¿viste? La promesa de campaña, y esto ya me contaron 40 veces que lo iban a hacer, y bueno, da la casualidad que siempre me lo promete un político en el marco de una campaña y nunca pasa. Este proyecto que presentamos en el Consejo tiene que ver con una acción concreta que un sector de nuestra sociedad, que son nada más y nada menos que las escuelas, los docentes, los no docentes y los alumnos de las escuelas primarias, puedan ver de alguna manera cómo vuelve aquello que el Estado confisca o decomisa en el marco de una situación delictiva. ¿A qué me refiero? El narcotráfico, el circuito del narcotráfico, los narcos manejan un montón de bienes, desde inmuebles hasta muebles, vehículos, sí, computadoras, propiedades, ¿sí? Hubo una muy famosa que estaba en un country, que se subastó, bueno. Ese circuito delictivo, o sea, el narcotráfico, maneja todos estos recursos. Cuando en el marco de una investigación el Estado toma cartas en el asunto y, por supuesto, que como fueron adquiridos esos recursos de manera delictiva, pasan a manos del Estado, el Estado puede disponer de eso, ¿sí? De los bienes muebles y de los bienes inmuebles. Entonces, nuestra propuesta concreta es, con esos bienes muebles e inmuebles, que el Estado le decomisa al narcotráfico, con eso que le saca porque identifica que allí se cometió un delito, se pueda beneficiar a un sector de nuestra sociedad que es nada más y nada menos que la comunidad educativa, para que ese transcurso por las aulas, esa cursada, sea un poco más amena, que tenga aire acondicionado, que tenga una estufa, que tenga una infraestructura óptima. Entonces proponemos que el intendente haga una gestión con la PRAD, que es una agencia a nivel provincial que administra justamente estos bienes decomisados al delito, para que del dinero que se obtiene de la subasta de estos bienes, o a partir de un procedimiento para adjudicar directamente estos bienes, puede articular con las cooperadoras de las escuelas. Ustedes saben que las cooperadoras de las escuelas las llevan adelante, bueno, actores de esa comunidad que están comprometidos, madres, padres comprometidos, alumnos, docentes, jubilados, ¿sí? Forman parte de las cooperadoras de las escuelas. Entonces, ¿qué? El dinero que el Estado obtiene de la subasta de los bienes del narcotráfico, se los pueda destinar a las cooperadoras de las escuelas para que las cooperadoras de las escuelas las inviertan desde en útiles para esos alumnos, hasta en equipamiento para una mejor cursada, hasta en infraestructura. Bien sencillito, una acción concreta. Sí, palpable, es interesante, ¿no? Que lo que hace la política sea palpable en aquellas instituciones educativas y que, bueno, genere tal vez una mejora, ¿no? Bueno, vos venís del palo de la docencia, de la educación. ¿Cómo estás viendo el mundo de la educación pública, el presupuesto universitario que se está dando a nivel nacional y también al nivel local? ¿Cómo ves que la educación está en peligro? Definitivamente. Definitivamente, porque de nuevo volvemos, ¿no? Uno asigna los recursos en función de, si se quiere, los proyectos estratégicos o las apuestas que hacen en el marco de un proyecto de país. Si la decisión es quitarle financiamiento, por ejemplo, a las universidades públicas, por ejemplo, a los institutos de formación superior, bueno, eso es un mensaje concreto. Queremos un pueblo que no esté educado, queremos un pueblo que no pueda, a partir de la información y de la formación, extender sus fronteras y sus proyectos de vida. Es un mensaje muy certero de qué pueblo está queriendo ese presidente que desfinancia la educación pública. Ahora bien, y acá yo vuelvo, porque a mí me parece que es necesario permanentemente preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto aval tiene esta decisión? ¿Cuánto aval social tiene esta decisión del presidente? Sin ir más lejos, él en una de esas últimas entrevistas que dio, dijo, si hoy vuelven a hacer las elecciones, gano por 16 puntos. Eso dijo Milei, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, ¿qué está pasando ahí? No sé si sigue teniendo o no sigue teniendo el aval social, sabrán los expertos. Yo en las encuestas no creo, sí trato de tener un termómetro a partir de mi día a día con los ciudadanos de a pie. Pero también hay una realidad. Nosotros debemos darnos un debate sobre qué pasó con esa educación pública, porque
chicos, a ver, de nuevo, en Palme Graneros, una familia manda a su hijo a la escuela pública, sí, pero apenas junta 2 pesitos, lo pasa a la privada que hay en el barrio. Claro. ¿Y por qué? Y por esto, porque la infraestructura se cae, porque la estructura edilicia se cae a pedazos, porque ese docente, ese equipo directivo, no puede abocarse únicamente a su tarea docente, sino que tiene que hacer en paralelo toda una cuestión de contención social y acompañamiento de situaciones muy, muy severas. Como vos decías, yo trabajé en la escuela 514, Madre de Plaza 25 de Mayo, en barrio Triángulo de nuestra ciudad. Trabajé también en una EMPA, en La Lata, en el marco de un proyecto del Padre Belay y de la comunidad de Padre Misericordioso. Y ahí, la verdad es que el docente se aboca a la tarea docente pedagógica y de los contenidos que tiene planificados cuando puede, pero urgen y aparecen y emergen permanentemente otras prioridades. Claro. Desde cuestiones de salud hasta cuestiones de seguridad, hasta cuestiones de violencia intrafamiliar, o sea, es complejo. Y ahí me parece que, bueno, también se ha descuidado mucho todo el sistema de educación pública y eso hace también, no digo un aval por parte de la sociedad a la decisión de Milei, porque me parece que no, me parece que nadie festeja que se desfinancie la educación pública, pero tampoco una defensa tan acérrima. Yo no veo hordas de gente saliendo a pedir por el no desfinanciamiento de la educación pública y eso es algo que nos debe llamar la atención. También, digamos, uno no toma dimensión. Pasa en las universidades. Yo el día de ayer y anteayer estuve el día de ayer, no, anteayer no, complicado un domingo. Y tal vez no es un tema que se discute, ¿no? Que tal vez las universidades en 2 meses dejen de funcionar. Total. También es como que hay una falta de información por esa parte que nos atañe a todo y que tal vez nos llega, o por también un efecto también de shock, que uno no toma dimensión. Claro. Sí, de hecho, con respecto a las universidades, por ejemplo, en mi caso personal, me enteré también que no se abrió la inscripción del postítulo en periodismo, por ejemplo, que era una instancia de formación importante para nosotros como comunicadores y por el contexto en el que está la universidad pública. Peligra la continuidad de los compañeros que lo están haciendo y no se sabe si el año que viene va a seguir funcionando, por ejemplo. Pero consultarte en relación a, por ejemplo, los discursos que atraviesan también de acuerdo al contexto nacional. Hablamos del tema educación pública, infraestructura, el destino de los fondos y el concepto de casta también. Todos esos discursos que circulan en este momento, ¿cómo afectan el vínculo entre los diferentes bloques dentro del Consejo? ¿Cómo se da la discusión dentro del Consejo en los términos discursivos actuales? Y si crees que el peronismo rosarino se puede posicionar de manera fuerte como oposición al oficialismo nacional dentro del Consejo Municipal también, con iniciativas que se han hecho también en relación a posicionarse en contra del DNU, por ejemplo. La quita de los subsidios al transporte. Claro. Bueno, el Consejo Municipal es un órgano netamente político y por supuesto deliberativo, o sea, todo lo que nosotros podamos decir ahí, siempre decimos, de alguna manera somos amplificadores de las problemáticas, pero también de las propuestas y de los sueños de los rosarinos, ¿no? Somos como la caja de resonancia, le decimos. La situación del peronismo es particular. Yo creo que venimos o nos encontramos en una crisis dirigencial muy profunda. Tuvimos unos resultados electorales muy malos, muy, muy malos, que como me gusta remarcar y sostener, las elecciones son nada más y nada menos que resultados. A ver, ahí la ciudadanía se expresó y emitió un juicio a través de su voto sobre lo que habían sido las administraciones peronistas. En ese sentido, esto tiene que ser un mensaje para la dirigencia. Yo me considero de la nueva generación del peronismo por mi edad, pero también por mi lógica de construcción política. A ver, el peronismo es una filosofía de vida, es una manera de concebir el mundo, es una manera de pensarse y habitar
el mundo con el otro. Nosotros decimos, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, entonces necesitamos la realización comunitaria, pero también la realización individual. El peronismo tiene vocación de poder. ¿Vocación de poder para qué? ¿Por el mero hecho de conquistar el poder y administrarlo? No, vocación de poder porque nosotros entendemos que desde allí, gobernando, comandando los destinos de la ciudad, de la provincia, de la nación, se le puede mejorar o modificar la vida al pueblo, se lo puede hacer vivir mejor. El peronismo tiene que ver también un poco con la felicidad del pueblo, ¿no? Decimos esto, la grandeza, la felicidad de la gente. Y la verdad que hace ya mucho tiempo el peronismo en esta ciudad viene con una actitud muy mediocre. Acomodado muy cómodamente en ese rol de oposición, acostumbrado y achanchado en eso. Y la verdad es que si nosotros no podemos tomar la decisión en clave de movimiento, porque el partido es una herramienta, el partido justicialista. Lo que importa en el peronismo es el movimiento. ¿Cuál es la particularidad del movimiento? Es un poco que es pueblo, que es cercanía, que es construcción comunitaria, que es pensar esto en la construcción de comunidad para el bienestar individual y social y general. Y la verdad que si yo hay algo que sí estoy dispuesta a disputar a nivel local es no regalar esa referencia del peronismo. Nosotros no somos la socialdemocracia, nosotros no somos la vanguardia iluminada, nosotros no somos los que la tenemos re clara y decimos qué hay que hacer y arriamos. No, el peronismo tiene que ver justamente con todo lo contrario, con una construcción muchísimo más desde abajo, con una construcción o con un gobierno participativo que se legitima en ese pueblo, en el cual el pueblo se siente protagonista. Y en ese sentido, bueno, se tomaron una serie de decisiones tácticas muy malas en cuanto a cómo se configuró el escenario electoral el año pasado. Eso hizo que en el marco de las elecciones generales el peronismo no tuviera un candidato peronista, porque en la interna termina ganando las elecciones un candidato que venía a partir de una alianza de otro partido con el peronismo, que nunca terminó de definir desde dónde hablaba, porque no se reivindicaba peronista, no se reivindicaba antiperonista. Entonces quedó una situación incómoda y ahí, digo, hoy el peronismo está sin referencias locales dentro del peronismo. Yo creo que nuestra gran responsabilidad como generación es poder ofrecerle a los rosarinos una referencia local del peronismo. Que después dispute, que después genere alianza, que después, como siempre, cuando gane, conduzca y cuando pierda, acompañe. Esto es así y nosotros somos coherentes con esto, pero lo que sí no podemos hacer es regalar y olvidar nuestra tradición que tiene que ver con la construcción de legitimidad popular, con la construcción a partir de los hechos, de lo concreto. El peronismo es sencillo. El peronismo tiene que poder entenderse con aquel al que busca representar. Si le habla raro, me acuerdo de una entrevista que Mirta Legrand le decía a quien en ese momento era ministro de Economía y que era candidato a presidente, Sergio Massa, y Sergio Massa refería a un término que se usa en economía y lo decía en inglés. Y Mirta podrá hacer lo que queramos, pero es popular la señora. Decía, hábleme claro, señor ministro, que no le entiendo. El peronismo tiene que poder hablar claro, tiene que poder decir claramente cuál es nuestro proyecto. Decía, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver, nosotros decimos, un gobierno centralizado, pero un Estado descentralizado, decimos en sus organizaciones libres del pueblo, donde cada vecino, cada vecinal, cada escuela, cada club sea protagonista también en ese barrio y pueda pensar su estar en ese barrio. Digo, el barrio como ámbito, también en esa cámara empresarial, también en ese parque industrial, también en esa universidad, en ese instituto de formación. Entonces yo creo que sí, la gran responsabilidad de nuestra generación, por lo menos en términos del peronismo local, es poder construir una referencia que desde la esperanza, desde la comunidad, pueda convocar y pueda invitar a que también se nos dé una oportunidad, ¿no? Porque hace mucho que el peronismo no gobierna la sociedad.
Julia, muchísimas gracias por haberte llegado. La verdad que se nos extendió el tiempo, estaríamos charlando una hora más si pudiera por nosotros, pero hay un programa que va a comenzar en algunos instantes, así que te agradecemos por haber llegado a los estudios de Agofa TV. Y te esperamos cuando quieras para seguir analizando la escena nacional y la situación de la ciudad de Rosario también. Así es, así que bueno, también le agradecemos a aquellos que nos están viendo y le decimos que el jueves vamos a estar transmitiendo nuevamente, como todos los martes y jueves a las 18 horas